Muy bien, comenzamos con la tercera clase. Hoy vamos a estar viendo un poquito más de los problemas que nos vamos a encontrar, ¿sí? Al momento de trabajar. Ya vimos un poquito cómo se hace la formación de la imagen, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo es todos los tipos de inconvenientes como los que nos vamos a encontrar al momento de hacer el estudio, ¿sí? Vamos a ver todo, la clase hoy va a ser de artefactos, justamente así como es importante poder reconocer las imágenes, también los errores de imágenes son importantes reconocerlos, ¿sí? Vamos a empezar con los artefactos por movimiento. Los artefactos por movimiento vamos a dividirlos en artefactos por movimiento fisiológicos por movimientos involuntarios. Sí, esas son de las dos clasificaciones principales, porque a cada uno vamos a poder manejarlos de maneras distintas o no vamos a poder manejarlos o evitarlos directamente. ¿Sí? Movimientos fisiológicos, vamos a tener movimiento cardíaco. Sí, obviamente el corazón va a estar siempre latiendo. Vamos a tener movimientos respiratorios, ¿sí? De vuelta el paciente la mayor parte del tiempo va a intentar estar respirando. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta estos movimientos? Porque la secuencia se insume en minutos, ¿sí? En los cuales el paciente va a estar, nada, viviendo básicamente. Entonces, todo lo que es movimiento fisiológico va a estar constantemente molestando, por decirlo de alguna manera. Y vamos a tener los movimientos peristálticos, ¿sí? Que son los movimientos de los intestinos. Hay movimientos leves cada unos minutos y un gran movimiento cada 20 minutos. Esto va a resultar un problema particularmente en lo que son las secuencias de pelvis, ¿sí? Y luego tenemos los movimientos involuntarios que pueden ser por dolor del paciente, ¿sí? Ya sea por el dolor de la afección que esté sufriendo misma, ¿sí? O dolor por la posición que hay que adoptar para poder realizarse el estudio, ¿sí? Obviamente el paciente no, hay un punto hasta el cual puede manejar ese dolor. Lo que nosotros podemos hacer es controlar parte de él o sugerir algún tipo de analgesia, pero obviamente nosotros solo podemos sugerirlo, ¿ok? Eso después tiene que encargarse su médico o el médico que esté encargado de ese paciente. Y otros movimientos involuntarios son la claustrofobia. El paciente claustrofóbico involuntariamente va a terminar moviéndose por miedo, o incluso empezar a tratar de salir del equipo. ¿Ok? Y finalmente, los movimientos que van a ser por el estado mental del paciente. Si un paciente está perdido completamente en tiempo y espacio, o con algún problema psiquiátrico, la, lo, los parámetros en los cuales necesitamos que el paciente esté adentro del equipo, suelen no ser agradables, ¿sí? Por ejemplo, después lo vamos a ver de vuelta, pero cuando se hace un estudio de cerebro, hay que poner un casco que es bastante opresivo, el paciente se siente muy encerrado, y no entiende lo que está pasando, ¿sí? Y nosotros vamos a estar emitiendo encima, se van a estar produciendo dentro del equipo ruidos de arriba de los 120, 110 decibeles, que es lo mismo que un martillo neumático de los que se usan para romper las calles. Entonces, tengan en cuenta que todo esto, ¿sí? Va a tener que tenerse en cuenta al momento de ver si se puede trabajar con un paciente o no. Si vamos a tener un paciente una hora dentro del equipo y el paciente no sabe dónde está y cuando hay ruido empieza a cabecear, claramente no es un paciente apto para realizar el estudio, ¿sí? Y después, bueno, vamos a tener los artefactos por movimiento voluntario donde, bueno, ya ahí sí viene del lado del paciente, ¿ok? Ahora vamos a aclarar un poquito todo esto. Vamos con el artefacto con movimiento cardíaco, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un corte. Este, o abdomen alto o tórax bajo, ¿sí? Acá vemos la cúpula del hígado, ¿ok? Acá vemos los pulmones de negro a los costados. Y acá en el medio, ¿sí? Lo que vemos esta silueta blanca es el corazón, ¿sí? Va a depender del tipo de secuencia que nosotros estemos realizando. En general, cuando hacemos estudios de abdomen o de tórax, se puede hacer con apnea, o sea, pedirle al paciente que no respire y hacer secuencias ultra rápidas que duran entre 15 y 20 segundos, ¿sí? En las cuales, ahí lo vamos a ver ahora un poquito mejor, es donde vamos a evitar el movimiento respiratorio, pero obviamente el corazón late mucho más rápido que la frecuencia respiratoria, entonces así es como se va a ver. En este caso,
tenemos acá una secuencia donde la fase de lectura, así que es cómo se ordena después la matriz y lo que es el espacio acá, la fase de lectura está en antero-posterior. Por eso es que el ruido cardíaco se está moviendo así, porque es el orden de cómo está leyéndose esta imagen, ¿sí? De adelante hacia atrás del paciente. Nosotros esto lo podemos cambiar, ¿sí? Imagínense que acá tuviéramos una lesión en este costadito del pulmón, entonces lo podemos cambiar para que la fase de lectura sea lateral y se lea de esta manera. Entonces ahí este ruido que vemos como esta columna blanca que sigue la silueta cardíaca va a ser de un lado al otro. ¿Cómo nos podemos dar cuenta nosotros de que esto es un movimiento cardíaco y no un movimiento generalizado del paciente? Porque tenemos que seguir la estructura que se está moviendo. Fíjense que en este caso es el corazón y sigue exactamente como les decía recién, una columna en donde está el corazón. El hígado lo vemos definido, las costillas las vemos definidas, la grasa, y la piel se ve definida. Entonces, estos son los pequeños detallitos que tienen que tener en cuenta para definir un movimiento u otro. Después tenemos los movimientos respiratorios, ¿sí? Acá es un corte de abdomen directamente, ¿sí? Acá vemos el hígado, el vaso. Es el estómago con aire dentro del estómago, ¿sí? Y fíjense que lo que les decía recién, acá tenemos un movimiento, de vuelta la fase de lectura está en antero-posterior, ¿sí? Fíjense cómo se repiten los cambios más importantes de intensidad. En este caso, el cambio más fuerte es acá entre la grasa que tenemos intercostal y lo que son las costillas y los músculos, y lo mismo acá cuando pasa de lo que es la parte anterior a la grasa, ¿sí? Ese salto grande de intensidad es el que más se nota, entonces fíjense cómo se repite la silueta de toda la parte posterior de la parrilla costal y de las vértebras, ¿sí? Se repite todo, todo, todo. Entonces, esto es movimiento respiratorio. ¿Ok? Formas de evitar el movimiento respiratorio, en este caso es una apnea, por ende al paciente se le pide que tome aire, que no respire, y bueno, hay pacientes que por problemas respiratorios, ya sea un EPOC, o que en ese momento estén cursando, por ejemplo, un neumotórax, lo cual pasa. De hecho, ayer tuve un paciente que le pedían un estudio de abdomen, y había tenido un neumotórax, tenía todo un pulmón colapsado y, y todo lo que es la región del pulmón llena de líquido. Entonces, el paciente obviamente se le dificultaba. Lo que podemos hacer ahí es hacer que la secuencia tenga más respiraciones más cortas o tratar de acortar ¿cómo se llama? El tiempo de secuencia, ¿sí? Esas son dos opciones. Otra opción es utilizar el gatillado respiratorio, ¿sí? Se le pone un sensor en el abdomen y ese sensor va a darnos una curva, después lo vamos a ver cómo se ve esa curva, ¿sí? Más adelante. Y el equipo sensa cuando el paciente está respirando, ¿sí? Y va a tomar solo imagen en un determinado momento de la curva. Eso no es infalible. Primero tiene que tenerlo en el servicio, segundo tiene que estar en buenas condiciones, a veces no funciona muy bien, ¿sí? Y después que el paciente hay que pedirle que haga respiraciones continuas y que traten de ser relajadas, que traten de ser todas iguales, no que hiperventile o no que haga respiraciones súper lentas porque tampoco sirve. Esto también puede fallar porque no todas las secuencias son aptas para usarse con gatillado, ¿sí? Entonces no es fácil, ¿ok? No se puede hacer todo un estudio con gatillado porque la realidad es que no va a salir del todo bien. Pero bueno, así es como se ve. Fíjense que todo lo que es la parte superficial, por decirlo de alguna manera, de lo que es la grasa y la piel, no se ve con ese movimiento tan obsceno porque, nada, el movimiento es más que nada de los órganos internos. Acá tenemos un ejemplo donde en este el paciente no llegó a aguantar la respiración todo el tiempo. Acá sí el paciente directamente siguió respirando normalmente cuando era una secuencia con apnea. Fíjense lo que les decía, lo que se repite son las partes donde hay una mayor intensidad de cambio de señal. Fíjense cómo vemos todo el borde superior, ¿sí? De este abdomen repetido constantemente. E incluso acá se puede ver qué es lo que pasa. O sea, lo que pasa es que se repiten como fantasmas de la imagen. Fíjense cómo acá está repetido completamente arriba de todo. ¿Ok? Acá directamente o falló el micrófono, cosa que puede pasar, este, o el paciente nada, no escuchó, no está prestando atención. ¿Sí? Acá tenemos el mismo ejemplo, pero en una secuencia de
columna cervical, en un corte axial. Fíjense que acá se ve una vértebra, ¿sí? En el medio de la médula, líquido cefalorraquídeo, bien hiperintenso. Esto es una secuencia T2. Y fíjense que nada, acá el paciente respiró como si no hubiera mañana. Encerrado completamente se sintió y fíjense cómo en este caso, que la fase de lectura es lateral, ¿sí? Va a ir de izquierda a derecha, como se repite la silueta de la parte posterior del cuello, ¿sí? Hacia los laterales, ¿ok? Fíjense siempre que esto no se ve bien definido, que el paciente se movió todo, porque no es que está un poco respirado en la parte anterior, ¿sí? Fíjense cómo se mueve todo el cuello del paciente se está moviendo. Y acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De que, nada, como les decía recién, hay pacientes que tienen dificultad respiratoria, por ende, esos pacientes hay que tratar de manejarlos de la mejor manera posible, pidiéndole que respiren relajados, sin hacer respiraciones profundas. A veces las respiraciones profundas son contraproducentes porque el paciente hace mucho movimiento corporal, más al estar acostado. Entonces, una herramienta que tenemos también para utilizar son estas bandas que son bandas de saturación, que es esta raya azul que vemos en la parte de adelante. Acá lo que hacemos es tratar de cubrir la región donde va a haber más movimiento, ¿sí? Entonces esta banda de saturación satura y anula la señal de esa sección y al nosotros, como dije recién, lo que produce este artefacto mayormente es la variación de intensidad de señal y lo que más vamos a ver es las hiperintensidades, como se repiten. Entonces yo con esto anulo todo lo que es las intensidades de tejido de aquí adelante, entre más cerca de la columna, mejor, ¿sí? Y eso nos ayuda un poco a que la imagen salga más clara. Lo ideal es que esté lo más cerca de la cara anterior de la columna posible, ¿sí? Pero en algunos equipos un poquito más viejos hay que dejar un pequeño centímetro, tanto para que el paciente se acomode, porque un centímetro si lo miden no es nada, ¿sí? Y el paciente quizás, nada, acomoda un poquito el cuello y nos queda parte de la columna saturada y sin imagen. Y otra que algunos equipos un poco más viejos tienen los gradientes un poco menos finos, por decirlo de alguna manera, o más gastados, entonces no es tan fino el momento de hacer la saturación esta. Muy bien, pasamos ahora a los movimientos peristálticos. ¿Sí? Acá tenemos un corte sagital de pelvis, ¿sí? Los movimientos peristálticos son básicamente inevitables, ¿ok? Como son constantes y las secuencias de pelvis son muy largas, no suele ser una opción hacer secuencias ultra cortas como las de abdomen y y las de tórax. Sí, entonces lo que se utiliza en estos casos es el bromuro de iosina, ¿sí? Nosotros acá lo conocemos comercialmente como la buscapina. Lo que hace la buscapina es disminuir mucho el movimiento peristáltico, ¿sí? Por eso es que calma en general los dolores estomacales, ¿sí? Los dolores que vienen por ese lado. Entonces esto hace que podamos tener imágenes más nítidas. Fíjense cómo acá yo tengo un sagital de pelvis, esto que ven acá es la vejiga, ¿sí? Con el contenido de orina bien blanco, esto es un T2. Fíjense cómo acá, lo que habíamos hablado la clase pasada de cómo orientarnos, ¿sí? ¿Qué vemos? Yo puedo reconocer por lo menos acá que tengo lo que parecería ser la columna, ¿sí? Esto, bueno, parece ser el sacro. Ok, sacro, lo estoy viendo del sagital. Muy bien. Otro elemento con líquido, obviamente veo toda la grasa bien hiperintensa y esta estructura que podría ser la vejiga. No es un corte súper representativo, sí, de pelvis, yo no les voy a tirar estos cortes complicados, no se preocupen, esto es para visualizar estos movimientos, ¿sí? Las imágenes que les tomo son todas las que están en los PowerPoint, no va a aparecer nada raro ni en el examen, ni en el final, ni nada, ¿sí? Una forma también de evitarlo es como hablamos recién con las bandas de saturación. Fíjense, para el sagital se utiliza de saturación superior e inferior. La inferior es más para movimientos de los miembros inferiores, ¿sí? Que otra cosa, pero la banda superior es justamente para evitar mayormente movimientos respiratorios, ¿sí? De la paciente o del paciente y porque claramente los movimientos peristálticos que están dentro del campo de la imagen, ¿sí? No nos va a ayudar en nada, ¿ok? No podemos poner las bandas de saturación adentro del campo de visión. Y acá una imagen de lo que pasó cuando ponemos bromuro de iosina, ¿sí? Nosotros tenemos acá, de vuelta, corte sagital, fíjense que vemos el sacro cortado bien sagitalmente, en este caso una paciente femenina, que vemos el útero, ¿sí? En retroversión, la vejiga y acá lo que sería el pubis de la paciente, ¿sí? Fíjense como acá no vemos ninguna estructura, ¿sí? Abdominal.
Acá debemos tener lo que es el recto, el sigmoide y acá empezar el colon descendente. Acá todo lo que es intestino delgado no se ve nada. Incluso la cara anterior del útero se ve un poco borrosa y lo que es la vejiga, la parte superior, también se ve borrosa la pared y no la podemos definir bien. ¿Sí? Después de inyectado el bromoliosina, misma paciente, mismo estudio, ¿sí? Fíjense cómo vemos incluso hasta las asas de intestino delgado, ¿sí? Que acá no se veía nada. O sea, no solo se ve mucho mejor las definidas las paredes de la vejiga, miren qué bien que se ve el útero, ¿sí? Y fíjense la diferencia de cómo se ve todo lo que es la parte del sigmoide y todo lo que es los intestinos delgados, ¿sí? Obviamente, no todos los pacientes pueden administrárseles buscapina, ¿sí? Pacientes con taquicardia no pueden recibirla, pacientes con antecedente de alergia no pueden recibirla, este, pacientes con problemas en la vista tampoco pueden recibirla, ¿sí? Si no me acuerdo cuál era la patología ocular que no se podía, pero cuando me acuerdo si los digo, esto no se los voy a tomar, obviamente, por eso, son solo referencias que les voy diciendo. Y obviamente la buscapina, como es un medicamento, lo tiene que pasar, el médico, ¿ok? Nada, no se usa para todos los estudios de pelvis, porque en general no es necesario para todos, pero cuando se quiere estudiar vejiga, útero o anexos de ginecológicos, o cuando se quiere ver recto y sigmoide, sí es un buen aditamento para que el estudio salga bien. Como les dije, hay veces que no se puede poner, hay veces que hay servicios que no lo tienen en disponibilidad, pero bueno, es la forma de controlar de alguna manera estos movimientos. Hasta acá todo bien, ¿sí? Así antes de continuar les doy pie a que hagan alguna consulta. Bueno, continúo. Vamos con los movimientos involuntarios, sí, por dolor o claustrofobia. Acá los movimientos en general van a ser bastante más violentos. Los pongo en el mismo lugar porque estos son, como vamos a observarlos, muy similares, ¿sí? Los movimientos por dolor, una forma obviamente es solicitarle al paciente o al médico que un rato significativo antes, en general media hora, o entre media y una hora antes de ingresar al estudio, se tomen un analgésico o pidan, en el caso de estar en un sanatorio, que el médico haga un rescate con algún analgésico. Obviamente, cuando yo por lo menos recomiendo esto a los pacientes es hable con su médico y que le recomiende algún medicamento para el dolor. No le sugiramos nosotros al paciente porque no sabemos cuál es la condición clínica del paciente, por ende le podemos estar recomendando un medicamento que el paciente no puede tomar, sí, o que le va a ser perjudicial, por ende que hable con su médico, que es el que conoce al paciente y que es el responsable, sí, también de la salud del paciente, sí, si bien nosotros somos responsables, también tenemos un límite hasta dónde podemos ejercer y qué es lo que podemos nosotros recomendarlo o decirle al paciente. Con respecto a la claustrofobia, más que tratar de explicarle al paciente cómo va a ser el estudio, darle la alarma, en el caso que la alarma no funcione, indicarle y reafirmarle cuáles son las formas que el paciente tiene que comunicarse con nosotros. Acuérdense que el paciente está dentro del equipo con un aparato que hace un ruido tremendo. Si el paciente grita, les aseguro que no lo escuchamos nosotros desde afuera. Y nosotros estamos afuera de la sala, obviamente, ¿sí? Entonces recién empezamos a darnos cuenta que el paciente si no vemos que se mueve claramente o violentamente, estamos viendo que las imágenes no están saliendo bien. Por eso es tan importante reconocer cuando una imagen, los tipos de movimientos de las imágenes, ¿sí? Entonces vemos, si bueno, a ver, es una falla de mal control de la respiración, es un movimiento muy violento donde ya esto no puede seguir, no sirve de nada. Pero bueno, nada. Y los pacientes con claustrofobia les va a pasar en algún momento que esta van a querer salir, ¿sí? Las opciones a los pacientes con claustrofobia terminan siendo los equipos abiertos, que no es para todos los estudios tampoco, o hacerse los estudios con sedación, ¿ok? Fíjense acá como tenemos un corte axial de cerebro, donde la fase de lectura es lateral-lateral, fíjense cómo se repiten las paredes laterales de lo que es la calota, ¿sí? Y acá, obviamente, esto no es una imagen diagnóstica. ¿Por qué? Porque nos podemos estar perdiendo un montón de lesiones pequeñas por la superposición de estas imágenes o creer que hay imágenes que son patología que quizás no lo son. Entonces, esta imagen
Es mejor que nada para buscar algo muy grande. Podría ser una imagen válida para pacientes internados, que son mucho más difíciles de manejar, pero en general es una secuencia o que tenemos que repetir y obviamente también hay un límite de las veces que podemos repetir la secuencia. Entonces, nada, tenemos que evaluar si se continúa con el estudio o no. Y ya los movimientos involuntarios por un estado mental del paciente que implica condiciones no favorables para realizarse el estudio, donde ya nos vamos a encontrar con algo como esto. Mismo corte axial, no es el mismo paciente que la imagen anterior, pero fíjense que eso es ininformable, directamente no estamos viendo nada. Lo que sí podemos ver, igual como les dije con la silueta cardíaca, fíjense cómo se repite, en este caso no es una columna, sino, porque al ser lateral lo vemos repetirse la imagen de izquierda a derecha y cómo cubre todo lo que es la sección. Este paciente directamente estaba girando la cabeza y cabeceando de un lado al otro. Nosotros vimos la clase pasada que podíamos usar un método que se llamaba de toma de imágenes radial, ¿sí? Se llama Multivane en Philips y Propeller en General Electric, ¿sí? No me acuerdo del nombre en Siemens, donde estas imágenes que reducen los artefactos con movimiento podrían salvarnos esta imagen, ¿sí? Esta imagen es posible que, nada, quizás salen imágenes para un lado, imágenes para el otro, pero es posible que esta imagen sea recuperable con esa herramienta del sistema. Ahora, cuando tenemos esto, esto es insalvable. Esto no hay secuencia ni magia que nos haga hacer esto, excepto una secuencia ultra rápida, pero las secuencias ultra rápidas de cerebro que se pueden hacer de 15 segundos, no suelen tener la resolución espacial necesaria para dar un diagnóstico, entonces nada, el paciente no está en condiciones de hacerse el estudio, ¿sí? Lo mismo, pero en un abdomen. Fíjense que ahora sí vemos la columna, pero de todo lo que es el corte de abdomen, sí, esto también. Esto no es que el paciente estaba respirando mal, esto es que directamente el paciente estaba bailándose una lambada dentro del equipo, sí, esto no sirve absolutamente de nada. O sea, a veces nosotros tenemos que lidiar, sí, con peleas, con médicos que nada, que no conocen bien en la metodología o que quieren imponerse de malas formas. A veces uno tiene que elegir sus peleas, por decirlo de alguna manera, y a veces es más fácil entrar al paciente al equipo, hacer una secuencia, mostrar que esto es lo que está saliendo y terminar demostrándole, hay que hacer algo súper rápido, obviamente, pero mostrarle a esa persona, a veces es un propio jefe del servicio, sí, que esto no, o sea, que nuestro criterio era el correcto y que esto no se puede hacer. Si podemos obtener algunas imágenes, bueno, mejor. Siempre hay que tratar de ser diplomático con estas cosas, porque a veces hay algunos pacientes que están sedados y la realidad es que en general cuando están sedados un poquito dopados, no que están con una sedación general, sí, con una anestesia general, con los ruidos del equipo terminan moviéndose y terminan despertándose. Pero en algunos casos el paciente está tan fuera de sí que no reacciona ante nada. Pero bueno, nada, son cosas que hay que evaluar en el día a día y nada, eso es experiencia que se gana con ese tipo de trabajo. Pero bueno, esto solo pasa en lugares con pacientes con internación, ¿sí? Pasamos ahora a los movimientos voluntarios. Dentro de los movimientos voluntarios, el primero es la deglución. Sí, para determinadas secuencias donde vamos a estar trabajando en cuello, sí, como puede ser cuello, columna cervical, en este caso estamos haciendo una secuencia, esto es vasos de cuello, sí, pero en una secuencia sin contraste, ¿ok? Esto sería una secuencia TOF. La secuencia, les juro que en general se ve muy bien, pero bueno, acá el paciente tragaba de manera violenta, ¿sí? La posición, algunos pacientes acumulan mucha saliva en la boca y tragan de golpe. Hay que pedirles o que no traguen directamente, que acumulen la saliva en la boca hasta que uno les avise, o que traten de ir tragando saliva despacito, porque cada vez que el paciente degluteó la saliva, se produjeron estas rayas y este movimiento. ¿Cómo sé yo que es la deglución y no que el paciente movió la cabeza? Fíjense que yo acá atrás en las arterias vertebrales las veo perfectamente. O sea, estas dos de atrás que se ven bien son las vertebrales. Acá tengo lo que es las carótidas, ¿sí? La carótida interna, ¿sí? Carótida externa, acá chiquita, y esta es la carótida común. ¿Ok? Fíjense que es la carótida común, es la que se mueve y que yo no tengo visualización. Las carótidas de la boca hacia arriba, estoy viendo todas las imágenes bien, y de mitad de cuello hacia atrás, que son las vertebrales que pasan por los forámenes de las vértebras cervicales, también las veo perfecto. Listo. Esto es un movimiento por deglución. El paciente estuvo tragando, este,
nada, constantemente o acumulando mucha saliva, ¿sí? Las indicaciones son las que les dije recién. A veces puede ser movimiento respiratorio, pero si es movimiento respiratorio, en general están todos los vasos, ¿sí? Movidos porque el movimiento es más violento. Pero sí, esto quería mostrarles cómo se veía eso. Y otros movimientos voluntarios como por desconcentración, ¿sí? Esto es muy similar al leve movimiento de paciente por claustrofobia, qué sé yo, pero uno le habla al paciente. A mí me pasó con este paciente que me decía, no, pasa que estoy aburrido. Eh, Uno no puede golpear a los pacientes, les aclaro desde ya, pero esa fue la respuesta del paciente, ¿sí? Hay que tratar de explicarle que si no el estudio no sirve, y bueno, uno limita la cantidad de veces que repite las secuencias, como les decía antes. Hay otros pacientes que en el medio del estudio de golpe se ponen a rascarse la nariz o a rascarse, o cambian de posición las piernas, al estar acostados, un cambio de posición de piernas puede generar, perdón, movimientos también en la cabeza. Entonces, nada, es importante también la comunicación con el paciente y a ver que diga, van a tener la respuesta de yo no me moví un montón de veces y eso va a ser más un poquito de que el paciente, no siempre los pacientes le van a reconocer que tienen miedo, que tienen claustrofobia, y nada, puede venir por ese lado. Pero bueno, la psicología del paciente en resonancia también es un capítulo aparte, al cual nosotros tenemos que tratar de manejar. Este, Acá un ejemplo en lo que es el estudio de órbita, ¿sí? En los estudios de órbita nosotros tenemos que, lo vamos a ver con más determinación y un poquito más de detalle más adelante, pero los estudios de órbita nosotros tenemos que pedirle al paciente que tenga los ojos cerrados. Parte de tener los ojos cerrados también implica que no haga movimiento ocular, porque hay gente que tiene los ojos cerrados y de golpe empieza como a girar los ojos, porque no, nada, no lo puede controlar. Eh, yo lo entiendo como desconcentración, porque es en general un movimiento voluntario. Obviamente que hay patologías que hacen movimientos involuntarios, pero bueno, este no era el caso. Al paciente se le pidió que mantenga los ojos cerrados, no lo hizo y así es como se ve. Obviamente la fase de lectura, como verán, es lateral-lateral y fíjense cómo se repite el movimiento ocular de izquierda a derecha, ¿sí? Muy bien, eso es todo con los artefactos por movimiento, ¿sí? ¿Alguna duda con esa parte? Muy bien. Vamos a ver ahora los artefactos de flujo. Sí, los artefactos de flujo son principalmente por lo que es la circulación, ¿sí? De la sangre en el cuerpo del paciente, que es desde ya inevitable. En este caso vemos un corte axial, sí, no es la mejor definición, pero yo forcé un poquito acá el brillo y el contraste para que perdón, para que se exagerara más, pero fíjense que hay una columna así como un semáforo de círculos que van cambiando su intensidad de arriba hacia abajo. Eso es la repetición de la aorta, ¿ok? Durante la secuencia, obviamente, la aorta está constantemente en flujo, entonces la vemos con esa pulsación. Por eso en lugar de verse una raya se ve así como de a puntitos, ¿ok? Porque es pulsátil la variación de intensidad de señal. Entonces lo vemos así repetido, ¿ok? Acá en este caso del cerebro, fíjense que cuando hacemos los cortes sagitales, ven este pequeño ruido que se ve aquí atrás, ¿sí? Como estas rayitas. En este caso, no sé si lo notan, sí que no es hiperintensa la repetición de esta señal. Esto es flujo del seno cavernoso, ¿sí? Del cerebro. Obviamente esto tampoco es evitable. En los casos de que se haga hipófisis, que se hace un acercamiento y un zoom, se podría poner una barra de saturación en la parte posterior, pero en general no se utiliza así porque nada, en este caso si nosotros queremos ver la hipófisis, ¿qué es esto? ¿Sí? Acá lo que tenemos es un corte sagital medial del encéfalo, vemos acá la hipófisis, esta es la silla turca, acá la protuberancia, médula, ¿sí? Mesencéfalo, ¿ok? Acá tenemos tercer ventrículo, ¿sí? Acá el cerebelo, cerebro. ¿Ok? Acá fíjense que lo que les decía, un aumento de lo que es una secuencia de hipófisis, ¿sí? Con un acercamiento. Y fíjense que esta secuencia es la misma, son las 2T1, pero la de la derecha es una secuencia con contraste. Después vamos a ver mucho mejor lo que son secuencias con y sin contraste. Pero fíjense que acá se está repitiendo el mismo movimiento, pero se ve un poco más marcado porque está pasando el contraste que tiñe muy hiperintensas las señales de lo que es el seno cavernoso. ¿Sí?
Acá el mismo artefacto que estamos viendo, un axial, ¿sí? De cerebro a la altura del cerebelo, ¿ok? Y acá estamos viendo justamente ese flujo en un corte donde el movimiento es, ¿cómo se llama? La fase de lectura es lateral-lateral, ¿sí? Y lo estamos viendo acá en la parte posterior, como estamos viendo de vuelta el seno, ven, acá el seno venoso, ¿sí? Un costado del otro, y se repite así. Si yo llego a tener una lesión, ¿sí? Por aquí, puedo intentar hacer un cambio de fase de lectura, pero en general vamos a tener que usar otro tipo de herramientas, como otro tipo de secuencia. Si esta es una secuencia T1, estas que generan este artefacto son secuencias T1 Spin-Echo. ¿Sí? Vamos a pasar ahora a lo que son artefactos metálicos. Los artefactos metálicos pueden ser, son en general por implantes, sí. No siempre los pacientes van a estar enterados con el conocimiento completo de qué tipo de implantes tienen puestos, sí. En general, todo lo que son implantes, y lo vamos a repetir de vuelta en la clase de bioseguridad, todos los implantes que son de mitad de los 90 en adelante, traumatológicos en el país, son aptos para resonancia porque suelen ser de titanio o acero quirúrgico, ¿sí? Con los implantes más viejos hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque suelen ser de aleaciones, muchas de ellas son ferromagnéticas. No se puede uno confiar tampoco de lo que diga el paciente. Que tenga una reso previa tampoco es seguro de nada, ¿sí? Porque la reserva previa depende de si era la misma región a estudiar o no, si era un equipo de alto campo o bajo campo, los pacientes confunden la tomografía con la resonancia, no tienen por qué saberlo, entonces nada, siempre hay que tener muchas precauciones con esto. Acá lo que estamos viendo es un corte coronal de caderas y fíjense que acá el paciente tiene un implante, ¿sí? De cadera izquierda. ¿Ok? Acá lo que vemos esto, en esta secuencia, por el tipo de artefacto que está produciendo, es una secuencia STIR, ¿sí? Porque no vemos tanta pérdida de señal, pero se puede seguir bastante bien el implante. Mismo paciente, mismo implante en un coronal T1, ¿sí? Fíjense cómo también acá tenemos el implante que nos está generando este artefacto adentro del hueso. La secuencia STIR, que es esta que ven acá a la izquierda, y las secuencias Spineco son las menos susceptibles a los artefactos metálicos. En las demás se va a ver todavía peor, ¿sí? Obviamente depende de la aleación, depende del tipo de material, ¿sí? Pero si yo tengo que hacer una secuencia con sustracción, siempre voy a preferir el STIR en pacientes con implante y las secuencias Spineco, en las secuencias sin saturación grasa, ¿ok? Acá tenemos un ejemplo, perdón, mismo paciente, secuencia axial, pero esta es axial en lugar de ser un STIR es una densidad protónica con saturación grasa. Como la forma que utiliza el equipo es diferente, ¿sí? En lugar de hacer un prepulso de 180 grados, lo que hace el equipo es tratar de saturar, ¿sí? El pico de la grasa, y no lo puede hacer correctamente porque está completamente distorsionado. Fíjense que se ve este anillo, ¿sí? De distorsión, donde adentro del anillo, fíjense que está sin saturación, o sea, tengo el artefacto en la zona del implante, todo un perímetro donde no voy a tener saturación, el halo, ¿sí? Donde ya no hay campo magnético de este implante tan intenso, sí que ahí es donde menos vemos imagen, ¿sí? Y después el resto de la secuencia que está igual. ¿Cómo se soluciona esto? Porque yo no puedo sacarle el implante al paciente. En lugar de este axial densidad protónica con saturación, tengo que hacer un axial STIR, ¿sí? Este, las secuencias que son coronales y bueno, usar coronal T1, espineco y tratar de evitar las aceleraciones, ¿ok? Pequeñas herramientas que podemos utilizar. Acá otro paciente con otro tipo de implante, fíjense que acá es un implante de cadera izquierda completo, fíjense que directamente, o sea, yo estoy viendo un coronal, acá de caderas, donde claramente me estoy perdiendo algo, o sea, me falta una cadera, bueno, y siempre tienen que ver que va a estar este vacío de imagen y como estos picos, sí, hiperintensos, que son muy característicos del artefacto metálico. Acá otro paciente más, fíjense que esto, si bien es una secuencia STIR, es bastante violenta el tipo de magnetismo que tiene este elemento, ¿sí? A veces por los mismos tejidos, a veces queda con un poco de magnetización. O sea, este implante no tiene el suficiente magnetismo como para pegarse y mover al paciente, obviamente, pero sí son implantes que tienen un artefacto importante. Fíjense cómo vemos bien la silueta de lo que es la cabeza de fémur del implante, ¿sí? Y cómo vemos toda la silueta del implante, ¿sí? Que es la cadera completa y le llega hasta mitad de fémur, ¿sí?
Lo mismo que les mostraba recién, ¿sí? Cómo se ven estos implantes, la diferencia entre el STIR y la secuencia, perdón, densidad protónica con saturación grasa. Acá tenemos otro tipo de artefacto metálico, ¿sí? Cuando se hace órbita hay que solicitarle sí o sí a las pacientes que se saquen toda la pintura de los ojos, ¿sí? Desde las pestañas postizas hasta la pintura de pestañas, hasta el delineador de ojos. Hay muchos que tienen trazas ferromagnéticas y esto es lo que se produce, ¿sí? Esta distorsión, ¿sí? En lo que es el globo ocular, esto no es una patología, y este estudio no sirve. En todos los lugares donde yo trabajé no se acepta este estudio para la realización de las imágenes. Entonces el paciente o se va a limpiar toda la cara y si no se lo puede sacar, tiene que volver otro día, ¿sí? Muchas veces esto es tan intenso que llega a modificar y a moverse la estructura del nervio óptico. Entonces esto no sirve de nada, ¿sí? Esta es una secuencia T2 es Pineco, por ende acá está haciendo poco artefacto, es la primera que tiramos en la secuencia y ya cuando notamos esto, paramos el estudio. Voy a parar así como paro el estudio, vamos a parar esta primera parte que se está por acabar, ¿sí? Muy bien, así que nada, con eso le cierro esto de los artefactos metálicos en órbita. Espera un segundo. Ahí está. Acá, continuamos con este caso, un sagital de encéfalo. Sí, en este caso lo que estamos viendo, fíjense que donde se ve la imagen extraña, la imagen que nos llama la atención, ¿sí? Aquí adelante en lo que es la boca del paciente, ¿sí? Estos son implantes metálicos. Siempre hay que preguntarle al paciente si tiene implantes, qué tipo de implantes tiene. Este, yo particularmente me ahorro un problema, le pregunto al paciente si los implantes son removibles. Si me dice que sí, le pido que los saque. No le pregunto si son metálicos o de queso. ¿Por qué? La mitad de las veces el paciente dice, no, no, pero no tiene nada de metal. Y claro, o sea, el paciente no ve metal, ¿sí? Desde afuera, pero adentro la estructura es metálica. Entonces, nosotros metimos al paciente, le hicimos un localizador y quizás en el localizador no se notó tanto, no le dimos atención y perdemos tiempo en una secuencia. Hay que hacer sacar al paciente, que se saque la... Entonces, nada, cuestión de acelerar los tiempos. Si la dentadura es removible, que la saque. Si no, nada, no hay nada que se pueda hacer. ¿Sí? Esto es un implante normal, lo que de un perno y corona sería esto aproximadamente. Obviamente depende del material. Hasta estudios de 3 Tesla no está no está definido ningún tipo de inconveniente, ¿sí? No está contraindicado. Hay algunos aparatos que son que se pegan, ¿sí? Que son magnéticos, que son muy raros. Acá no escuché a nadie nunca que los tuviera. Que esos sí pueden perder la magnetización adentro del equipo y eso es un problema. Pero después recién la bibliografía se empezó a indicar que hay inconvenientes de incluso amalgamas arrancadas pero a partir de los equipos de 7 Teslas, no antes que eso, ¿sí? Eso para que lo tengan de referencia también y se queden tranquilos. Así como tenemos este tipo de implante, tenemos esta imagen después, ¿sí? Que es un corte axial de cerebro. En particular, esta es una secuencia GRE. Vamos a ver cuando veamos encéfalo bien para qué usamos este tipo de secuencia. Y acá lo que estamos viendo es el artefacto que produce un paciente con brackets, ¿sí? Fíjense que directamente la parte anterior no veo nada y hasta la mitad de la imagen esto está completamente arruinado, ¿sí? Esto no me sirve absolutamente de nada. Así que nada, cosas a que tengan en cuenta. Denme un segundo que estoy guardando la clase. Eh, Muy bien. Esto no sirve de nada, ¿sí? Entonces, ya vamos a saber cuando un paciente tiene brackets que hay secuencias que no va a servir. De vuelta, depende del material que tenga. Sirven todas o ninguna. Perdón, algunas o ninguna. Entonces, eso hay que evaluarlo, pero es de buena práctica informarle eso al paciente antes de realizarse el estudio, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, sí. Acá esto es quizás algo un poquito más difícil de ver, sí, porque esto es un corte, es un artefacto muy fino, sí, se puede confundir fácilmente con lo que es aire en el estómago, ¿ok? Pero esto en los pacientes que vienen con sonda nasogástrica hay que estar atentos. La K108 es una sonda, justamente de alimentación.
Y lo que tiene en general en la parte interior es un mandril, que es como un alambrecito, que en su extremo inferior tiene unas bolitas metálicas, ¿sí? Que hacen que la sonda no se salga del estómago, ¿sí? Que no se vuelva hacia el esófago ni pase del píloro. ¿Ok? Y muchas veces traen al paciente, ¿sí? Con la sonda puesta, nosotros revisamos que la sonda no tenga el mandril. Si tenga el mandril, tiene que volver a que se lo saquen. Pero muchas veces las piedritas esas quedan sueltas, ¿sí? Entonces, como esas piedritas eh, en general, o en una endoscopía la sacan o siguen su ruta, ¿sí? Hasta que el paciente las defeque. No suele ser un inconveniente porque de última, en una placa se hace la placa o se hace una tomo. Ah, sí, le quedaron las bolitas de la K108, no pasa nada. En rezo no, porque estas bolitas sí son bastante magnéticas y no podemos hacerle el estudio al paciente con esto en el estómago. Este paciente, ni bien nos damos cuenta que es eso lo que tiene. Se vuelve al servicio y no se le puede hacer el estudio hasta que no salgan estas bolitas de la K108. Este asterisco amarillo que está en la parte anterior, ¿sí? Son los conectores para los electrocardiogramas, ¿sí? Hay conectores que son de carbono, que son específicos para resonancia, para los estudios cardíacos de rezo, ¿sí? Los otros pueden generar quemaduras. Entonces, cuando nosotros vemos acá esta muesquita, suele ser algún fiducial que nos perdimos y entonces hay que sacarle esos electrodos al paciente. ¿Ok? Acá otro ejemplo de artefacto metálico súper violento. En este caso estamos utilizando una secuencia localizadora que es GRE, porque era una secuencia más rápida y es más cómoda. Y este es el problema cuando uno le indica al paciente que se saque el corpiño, a la paciente, perdón, o el paciente, sí, que se saque el corpiño y no hace caso. ¿Sí? Esto es como vemos el artefacto metálico. Fíjese que a la izquierda tenemos un corte sagital, a la derecha un corte coronal, ¿sí? En el sagital, fíjense que tenemos artefacto de adelante y atrás, porque en la parte anterior van a estar los aros, ¿sí? De ese corpiño, incluso los breteles suelen tener las arandelitas, esas que por más de que parezcan de plástico, todas, pero todas son de metal adentro, y en la parte posterior son los ganchos posteriores del corpiño, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que sacar al paciente y volver a repetirle que se saque el corpiño, ¿ok? No hay mucha vuelta que hacerla. Si el paciente se niega o no quiere, bueno, hay que informarle que el estudio no se puede realizar y se retira. Nosotros recuerden que no podemos obligar a los pacientes a hacerse los estudios, ¿sí? En el caso menor, que haya un adulto responsable o un tutor responsable en un paciente que nada, que no está en condiciones correctas, es otro caso, pero en general si el paciente dice no, no quiero, nada, el estudio no se hace. Que vaya y lo discuta con su médico. Acá otro ejemplo, ¿sí? De un artefacto metálico. Acá estamos viendo un corte coronal. Esto es un localizador, ¿sí? De cerebro. Y fíjense que estamos viendo en la zona parietal izquierda este artefacto metálico extraño. El paciente venía, este es un paciente mío, sí, en particular. El paciente venía por un control de epilepsia. Había tenido un par de episodios ya. Uno había sido en el trabajo. Y no, nada, el paciente negaba tener algo ahí. A la palpación tampoco se le notaba nada. Entonces comenzamos a realizar el estudio, con lo cual nos encontramos que en una secuencia T2, fíjense como vemos acá en el costado, este, vemos que nada, hay una pequeña mosquita, claramente hay algo en metal, obviamente está en la piel, ¿sí? En las primeras capas de piel no es un inconveniente, ¿sí? Yo continué con el estudio porque está en una región donde claramente esto no era un implante particular. Hay gente que tiene partículas metálicas por índole del trabajo, generalmente los que trabajan con maquinaria pesada o en talleres mecánicos o con metal suelen tener este tipo de partículas de metal en todos lados, ¿sí? No se dan cuenta y queda abajo de la piel y nada, eso se encapsula y queda ahí hasta que se enteren, ¿sí? Pero ¿cuál fue el inconveniente? Cuando estábamos comenzando la segunda secuencia, el paciente empezó a indicar que estaba sintiendo mucho calor, ¿sí? Acá en la zona donde tenía eso. Inmediatamente se lo saca al paciente del equipo, ¿sí? Obviamente cuando está en esto, al paciente se le indica si siente calor, ardor o molestias en la zona de donde tiene un implante o acá donde vimos esta imagen, que indique inmediatamente, ¿sí? Que no es que trate de aguantar, que inmediatamente avise. El paciente empezó a sentir calor y con la autorización del médico del servicio y del paciente, obviamente, le hicimos una tomografía de encéfalo, ¿sí? Al paciente y encontramos esto. Esta rayita blanca que ven acá, ¿sí?
esta hiperdensidad, ¿sí? Lo vimos después en la reconstrucción 3D, era una muesquita de los clips de las abrochadoras, ¿sí? De las engrapadoras. Este, pudimos reconocer o asumir con el paciente que en uno de los últimos episodios que había tenido había sido en la oficina, ¿sí? Y dentro de los elementos de la oficina él tenía clips. Entonces que haya en uno de esos episodios, eh, por decirlo de una manera burda, cabeceado uno de los clips que estaban ahí y se le metió abajo de la piel un pedacito de ese clip y nada, es lo que le quedó ahí. Las opciones para este paciente, como es muy superficial, se le puede sacar con algo no, con una cirugía muy leve, ¿sí? Es un corte de bisturí, es una huevada, pero bueno, nada, eso ya lo tiene que evaluar el paciente si quiere hacerlo, si quiere sacarse eso, ¿sí? Y el médico que lo haga. Pero bueno, esto para que tengan un caso de algo que nada, que les va a pasar tarde o temprano si trabajan en rezo, estas cosas suceden y hay que saber manejarlas. Ahora vamos a ir con la parte un poquito más complicada. Esto es para que reconozcan nada más la diferencia entre todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, que son este, artefactos de, del paciente, podría decirse, y ahora vamos a ver todo lo que son artefactos de lo que sería el servicio, ¿sí? Porque vamos a ver problemas del equipo, sí, problemas de procesamiento de señal, y problemas de bobina. ¿Ok? Pero lo que vamos a ver es un artefacto de procesamiento, sí, esto se llama desplazamiento químico. Después vamos a ver una secuencia que explota en este desplazamiento químico, pero en este caso es un artefacto. Fíjense que acá vemos un corte axial de abdomen a la altura de los riñones, estas dos estructuras que vemos acá. Acá en el medio vemos un corte axial de lo que es las vértebras. Estos son los psoas. Y acá vemos los riñones. Fíjense en el riñón derecho, ¿sí? Como vemos toda esta silueta y este borde negro, ¿sí? Esto es por el cambio de intensidad de señal que hay desde la grasa, ¿sí? Del abdominal y lo que es la estructura renal. Y acá a la derecha, fíjense que tenemos completamente lo contrario. El borde del riñón, de un lado tenemos todo el límite blanco, toda esta hiperintensidad, y del otro lado negro. ¿Sí? Fíjense que esto no es consistente a un tipo de señal. Obviamente, toda la corteza de este riñón es similar en tejido y en contenido de protones de hidrógeno, entonces esto es un artefacto, ¿sí? Es saber que no hay patología y que esto es normal. En general se pueden tocar un poquito los parámetros para mejorarlo, pero bueno, no va al alcance de la clase ver algo tan fino, pero para que sepan reconocerlo, sí, que esto existe. Después tenemos este otro problema que es el volumen parcial. El volumen parcial es cuando estamos agarrando estructuras a medias, ¿sí? En este caso tenemos un corte de axial de lo que sería el oído interno, ¿sí? Acá vemos, ¿sí? El oído interno y el oído medio, ¿ok? Los huesecillos del oído obviamente no se ven particularmente bien en rezo. Nosotros acá lo que queremos evaluar son justamente el séptimo y el octavo par, ¿ok? El vestíbulo coclear, que son unos nervios que van acá. Fíjense que acá no se ven casi. ¿Por qué? Porque esta secuencia es de 5 milímetros por 1,4, 1,5, ¿sí? Y los nervios estos son de tamaño submilimétrico generalmente, ¿ok? Son muy, muy chiquitos, por eso es que no los llegamos a ver. Entonces, esto es un ejemplo de un artefacto por volumen parcial. En este caso tenemos una secuencia que es muy muy finita, ¿sí? Los cortes son de 0,3 a 0,4 milímetros. Entonces fíjense cómo acá es una secuencia específica para oído, ¿sí? Sí podemos ver que acá hay estructuras. De hecho tenemos varios cortes por cada nervio, ¿sí? Entonces esta diferencia, si bien este artefacto no es un error en sí, ni del equipo, ni de las secuencias, si es un error en el caso de que se quisiera visualizar en esta secuencia los nervios, si es un error técnico de estar eligiendo mal desde los parámetros hasta la secuencia que estamos utilizando, ¿sí? ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque es la forma más común de ver un volumen parcial. Les va a pasar esto de confundir patología con un volumen parcial de algo, ¿sí? Fíjense acá como en la parte anterior, acá se ve toda una masa media rara y todos estos son volúmenes parciales de las circunvoluciones del encéfalo, ¿sí? De la parte inferior del frontal. ¿Ok? Pero me pareció que siempre me parece que es mucho más clara esta imagen de que acá no se ve nada y se ven los nervios como borroñados y acá los vemos bien, bien nítidos todo lo que es la definición de los dos nervios. Artefacto por enrollamiento, este suele ser el más común.
¿sí? Nosotros tenemos herramientas para evitar el enrollamiento. El enrollamiento es una imagen que vuelve a pegarse sobre sí misma. Esto viene de la mano de cómo trabaja la lectura del espacio K, ¿sí? Por eso es que quería que supieran que existía el espacio K, porque es la explicación oficial de por qué pasan estas cosas. La forma de solucionarlo es utilizando un FOV más grande, ¿sí? Que el FOV y el campo de visión sea más ancho. Acá lo que estamos viendo que se está enrollando son los brazos del paciente, ¿sí? Elegir bien la fase de lectura. Y hay otros métodos como el oversampling, ¿sí? Que es la sobremedición de las fases. Entonces es lo mismo o similar a aumentar el campo de visión, ¿sí? Todos estos nos van a aumentar el tiempo de estudio, pero bueno, esta claramente es una imagen que no es diagnóstica, por ende, nada, alguna modificación va a haber que hacer. Este es un mismo ejemplo, pero con un coronal de cerebro. Fíjense que acá la fase de lectura, en este lugar de ser lateral, era superior inferior. Y de golpe yo acá tengo una vértebra que la estoy viendo en el medio de la cara del paciente. ¿Sí? Fíjense que este corte no es real de acá. ¿Ok? Siempre puede haber, cuando hay este tipo de superposición de imágenes, este, lo primero que tienen que ver es si el FOV es correcto, como es en el caso del cerebro, que tenemos que apuntar a la fase de lectura. ¿Sí? Entonces, en lugar de tener este, fase y frecuencia, que se invierta, ¿sí? Es fase y frecuencia. Eso es cambiar la fase de lectura. Acá lo mismo, pero con un estudio de codo, ¿sí? Fíjense cómo tengo la superposición de todo el cuerpo del paciente encima, ¿sí? Esta secuencia está armada para que el paciente tenga el brazo, después lo vamos a ver mejor, pero el brazo completamente desplegado al costado del paciente. Sin embargo, el paciente es de gran tamaño que nada, se los acomoda como se puede en el equipo y es la falta de agregarle algún método de antienrollamiento a esta secuencia, ¿sí? Esto obviamente no sirve de nada. Lo mismo acá pasa con un sagital, ¿sí? Sagital también, el paciente se supone que va a tener el brazo al costado del equipo, entonces con una lectura antero-posterior no debería pasar nada, pero acá vemos parte de lo que es la grasa de la espalda del paciente que se me está superponiendo, ¿sí? En la misma imagen que tenemos. Lo mismo en un codo, pero en lugar de ser antero-posterior, acá la fase de lectura está lateral-lateral. Y de vuelta, aquí nos aparece nuestra amiga la vértebra en el medio del codo. Sí, ya cuando tenemos estas imágenes, nada, son relativamente simples de reconocer. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Después tenemos artefactos por incorrecto procesamiento de señal. Este es el fenómeno de Gibbs. Esto se produce por un bajo muestreo, ¿sí? Y frecuencias espaciales muy grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos utilizando una matriz muy chica, ¿sí? Cuando queremos nosotros acelerar un poquito, tocar un poquito las secuencias para que sean más rápidas, algo de lo que hemos visto era que podemos disminuir el tamaño de matriz para que la lea más rápido. Un ejemplo puede ser que una matriz es de 256 por 256 y yo la bajo a 190 por 190. ¿Sí? Me va a reducir mucho el tiempo de estudio. Ahora, si la bajo demasiado, vamos a a empezar a obtener imágenes como esta donde se repite hacia adentro. ¿Sí? Ven que hay una repetición de la imagen hacia adentro. Esto es porque, nada, este fenómeno se produce porque no alcanza a definir un sector de otro el equipo en el postproceso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Aumentando la matriz, ¿ok? Esta es una imagen súper forzada, ¿sí? Porque la forcé en el equipo para poder mostrárselos. Es difícil de encontrarnos con esta imagen, pero no estamos exentos, ¿sí? De que aparezca, pero para que sepan qué es. Acá tenemos el artefacto de cebra o cerofil, ¿sí? Que es cuando hay una pérdida de información en el llenado de espacio acá. Este, estos son estos elementos que vemos acá al costado, ¿sí? Hay algunas secuencias que de por sí son tendientes a generarlo más, en especial son secuencias especiales particulares del equipo, pero cuando esto empieza a aparecer en toda la imagen, ya empieza a ser un problema, ¿sí? Y más si es una secuencia, si esto nos aparece en un T1 o en un STIR, ya es un problema, y ya esto es un problema de software, ¿sí? Esto ya hay que hablar con los ingenieros o quien arregle el equipo, ¿sí? Y esto es porque el equipo no está procesando bien el espacio acá, ¿sí?
Después tenemos cuando hay una falla de los canales o los receptores de las bobinas, sí, que lo habíamos visto, que las bobinas tienen varios canales, varios receptores. El ghosting. ¿Cuál es la diferencia con el enrollamiento? Fíjense que yo tengo la misma imagen, ¿sí? Pero completamente invertida. ¿Sí? Esto es cuando hay canales que no funcionan o están funcionando mal, ¿sí? Entonces, en general cuando no funcionan suele haber secciones con menor señal. Esto suele ser más cuando los canales no funcionan bien, ¿sí? Y entonces al canal no estar funcionando bien, no está tomando la señal que debería tomar como debería tomarla. Entonces capta la señal para cualquier lado. Entonces esto se llama ghosting. Van a ver que directamente no es que está apareciendo otra imagen del equipo, sino que es la misma imagen que estamos tomando, pero en una posición completamente errada y superpuesta. ¿Sí? Por eso se le dice el ghosting. Otros artefactos van a ser de inhomogeneidades, en este caso es un sagital de cerebro, fíjense que tenemos bien hiperintenso la parte posterior y la parte anterior, pero en la parte media tenemos como una columna donde no tengo buena señal, tengo pérdida de señal. Esto directamente son canales que no funcionan, ¿sí? Fíjense que, o sea, esta imagen la estoy produciendo con los canales anteriores, perdón, y posteriores, pero los canales intermedios no están funcionando, por eso no se está procesando bien esta imagen. Se puede notar no solo en la pérdida de intensidad de señal, sino en la pérdida de nitidez. Fíjense cómo de golpe se granula todo lo que es el tejido encefálico, ¿sí? Acá lo mismo que el paciente anterior, pero en un corte axial, ¿sí? Fíjense cómo tengo todo un cuadrante con pérdida de señal directamente y con una alteración en la morfología de las estructuras. Se ve como este cuadrillé medio extraño que no es normal, ¿sí? Esto obviamente son problemas de hardware de bobina. Acá tenemos otro artefacto, sí, que es mucho más difícil de visualizar, sí, pero que es, perdón, el mismo que el anterior, que es la falla de la parte intermedia. Fíjense que nosotros tenemos cómo se ve la grasa en la parte anterior y en la parte posterior de este paciente, pero en el lado intermedio, fíjense cómo acá la grasa de golpe se ve sucia y se ve rara. Bueno, eso es porque nos puede pasar por dos cosas. Uno, o porque la bobina tenga poca señal, o en este caso nosotros estamos usando la que era como el sándwich, es decir, la sanguchera de abdomen que se pone en una parte de arriba y una abajo, y que el tamaño del paciente no nos permita que llegue a tomar señal de todos lados. ¿Sí? Acá tenemos aparte otro pequeño artefacto que es este, que ahora lo vamos a ver un poquito más exagerado. ¿Sí? Tenemos el artefacto de Corderoy, sí, que es por picos electromagnéticos en los gradientes, sí. Esto es un problema de gradientes del equipo, sí, tanto de el módulo que está en la sala de máquinas que los maneja, como de los gradientes per se. Fíjense que es justamente como la tela Corderoy, como quedan las rayas. Con esto no podemos hacer nada más que llamar a mantenimiento del equipo, pero bueno, que sepan reconocerlos que esto no son los conectores de la bobina, no es algo que tenga el paciente, esto es lisa y llanamente un problema del equipo, y hay que llamar a mantenimiento. Otro problema son las corrientes de Foucault, sí, que son acá un conductor externo que también está interrumpiendo con los gradientes. En general, esto suele pasar en la secuencia de difusión. Vamos a ver la secuencia de difusión bien cuando veamos encéfalo, pero fíjense que acá vemos como estos gusanos, esto no es una secuencia normal. Este, Pero nada, tengan en cuenta que esto, así se ven las corrientes de Foucault, porque se ven las corrientes esas, cómo están alterando los gradientes, ¿sí? En el postproceso de la imagen. Y este es el artefacto que les mostré antes, pero súper exagerado, ¿sí? Fíjense que acá se ve chiquitito, ¿sí? Que se ve como un zipper o cremallera, ¿sí? Que es un cierre. Y acá lo exageramos un poquito. Esto es interferencia por radiofrecuencia, ¿sí? El artefacto que vimos en la otra imagen, que es pequeño, puede ser una, una jaula de Faraday que no está bien mantenida, que está claramente fallando. Generalmente es porque la puerta está mal. Puede ser una puerta mal cerrada. Esto directamente es una puerta abierta. Y es otro equipo de resonancia funcionando en las cercanías, ¿sí? Esto también. Eh, si bien este está exagerado y está armado porque lo armé para justamente la clase, te puede pasar que un compañero se olvide cerrar bien la puerta, y no nos dimos cuenta, ¿sí? Y en general arruina las imágenes de los dos equipos, no solamente la del equipo que se abre la puerta, ¿ok?
Acá fíjense que lo seguimos teniendo, este es un sagital de brazo, ¿sí? Este es un número, y fíjense que acá lo tenemos, ¿ok? Tenemos ese artefacto que nada, hasta que no se haga un mantenimiento de la jaula, no se puede hacer absolutamente nada. Muy bien, y acá vamos a ver artefactos, sí, de las bobinas, sí, algunos son normales, otros son evitables, sí, con un buen posicionamiento del paciente. En este caso estamos con una bobina de superficie de hombro, por esto me importaba, y hice la descripción de los diferentes tipos de bobina, de las volumétricas y de las de superficie. En este caso, parte de la utilidad de la bobina de superficie es justamente disminuir lo más posible el artefacto por movimiento respiratorio, que lo tenemos acá en lo que van a ser el tórax del paciente, porque por el simple hecho de que la señal esté tomada en superficie, ¿sí? Y que no sea a profundidad, hace que nosotros podamos tener una menor intensidad del artefacto. Fíjense que toda esta repetición de imagen que se ve acá, ¿sí? Que parecería el brazo del paciente, es respiración. Sí, puede ser que el paciente se haya movido un poquito, pero en la mayoría de los casos en los hombros suele ser respiración. Acá la flecha roja lo que les está marcando, que fíjense la intensidad de señal que tengo acá arriba, que es importante siempre tener buena señal acá en la articulación acromioclavicular, donde suele haber mucha lesión. Y fíjense acá en la línea amarilla donde ya empiezo a perder, ¿sí? La señal de esta bobina. Fíjense lo mismo en el húmero, como en la cabeza humeral yo tengo buena señal, se ve bien todo lo que es la estructura del hueso y acá ya empiezo a verlo granulado, pero por pérdida de señal, no porque esté teniendo más definición. ¿Sí? Si yo yo voy a tener una patología, por ejemplo, un quiste gigante o una patología tumoral que se extienda hacia más abajo, nada, tengo que evaluar utilizar otra bobina y no la de hombro porque voy a perder imagen, definitivamente. Acá otro ejemplo en las bobinas de superficie, como es la de columna. Fíjense que acá A es anterior, P es posterior, este es un corte sagital. Esta es la misma secuencia, ¿sí? Únicamente que tiene un postproceso, ¿sí? En el caso del equipo General Electric se llama SIC, ¿sí? Que es de perdón, homogeneización de la imagen para bobinas de superficie. No se puede utilizar en otras bobinas. Y la de la izquierda es la imagen cruda que yo obtengo. Fíjense cómo la parte posterior, que está bien pegada a los detectores, tengo una intensidad enorme de señal. En la parte anterior, obviamente, esto disminuye un montón. Fíjense, la diferencia de intensidad de tejido. Y lo que hace esto es homogeneizar, ¿sí? La intensidad de los tejidos para que yo tenga una mejor definición en la cara anterior, ¿sí? De la columna, ¿sí? Y poder tener una también menor intensidad en la parte posterior y que sea todo más equilibrado. Porque yo en la imagen de la izquierda, si ventaneo, yo ventaneo toda la imagen por igual, no puedo ventanearla por sectores. Entonces, si ventaneo mucho para ver bien la columna, se me va a ver muy hiperintensa la grasa y no voy a poder visualizar una lesión acá en grasa. Y lo mismo al revés, si ventaneo para ver bien si acá no hay un lipoma o una lesión en la grasa, no voy a poder ver la columna. Si yo estoy informando, viendo la imagen en vivo en el equipo, no hay problema, ventaneo y veo cada cosa por separado. Pero ante una presentación de una imagen del paciente que se lleva una placa, que se lleva una imagen, nada, esto no es viable. Entonces, para eso sirve esto, aparte mejora mucho la calidad de la imagen. ¿Sí? Y después otro artefacto de bobina es cuando la bobina directamente hay mala o falta de señal. Esto directamente es un uso errado de bobina. Acá se estaba utilizando una bobina normal para un adulto, para un paciente neonato. Fíjense que aparte de que no estaba utilizándose la bobina correcta, no estaba utilizándose la secuencia correcta, esto es una masa homogénea. Y no veo ni siquiera las cisuras ni la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca, ¿sí? Y fíjense cómo está todo súper granulado, aunque no lo crean, este estudio salió así. Este, este estudio no sirve de nada, obviamente, pero bueno, esto es falta de señal, ¿sí? Acá hay que tratar de ver, de elegir otra bobina, de empezar a tocar las secuencias. Si bien yo lo puse acá en artefacto de bobina, es un conjunto de errores los que se sucedieron, pero el principal es la mala elección de bobina en este caso, ¿sí? Para los neonatos sí nos tenemos que utilizar una bobina que tenga los receptores más cerca y cambiar una bobina como es la de rodilla, ¿ok? Más si el equipo nada, no está un poco viejo como este es el caso. Acá el ejemplo de mala señal, en una secuencia de difusión, fíjense que vemos más o menos relativamente bien lo que es la parte periférica, pero en la parte central se ve esto, que nada, que no vemos señal de nada de lo que es el encéfalo del paciente. Este es un ejemplo de un codo, ¿sí? Este es el olecranon, ¿sí? Y acá, en este caso, este artefacto en particular
es porque utilizamos la bobina flex, sí, que eran los dos círculos que se ponen uno en la parte anterior y otro en la parte posterior. Y cuando el paciente entró a la camilla, nosotros lo posicionamos bien, pero este se movió, ¿sí? Entonces, al estar una parte en un lado y otra parte en otro, ese desfasaje de toma de intensidad de señal produce esto. Se corrigió simplemente colocando correctamente la bobina. ¿Sí? Esto para que tengan una idea de lo que pasa. Lo mismo, mismo paciente que el anterior, es la misma secuencia, pero esta es una bien posterior en el olecranon, esta es una más medial. Fíjense lo mismo, esto es mal posicionamiento de bobina. Al corregir la bobina, fíjense cómo la intensidad de señal se corrige correctamente. También porque nos podemos dar cuenta porque vemos este halo extraño, ¿sí? Y claramente no hay un artefacto metálico, sí que esté produciendo esto. Entonces, nada, vamos y chequeamos que esté la bobina bien puesta. Y acá, un pequeño artefacto que también, si bien no es un artefacto de bobina, es porque tenemos una bobina que no nos alcanza a tomar toda la región. Esto es un corte coronal de piernas, ¿sí? Fíjense cómo no, este es un T1 con saturación grasa. Fíjense cómo acá ya estoy perdiendo señal, tanto en la parte superior como en la inferior. Esto es porque estoy usando la bobina que tengo, que es la chica. Y hay una opción en los equipos Philips que se llama frequency offset, ¿sí? Para correr el offset de cómo se satura, que esto nos va a ayudar un montón, fíjense, a corregir un offset de 100, lo pasamos a un offset de 70 y fíjense cómo cambia la imagen. Esto no es para que se lo sepan, este ejemplo, sí, pero es para que se los doy como ejemplo de que tenemos un montón de opciones en el equipo, entonces es importante conocerlas, sí, para ver cómo podemos corregir determinadas cosas. Porque acá, entre que no tenemos una bobina grande y en este caso el paciente no tenía patología, pero si tenemos un paciente con una patología muy grande, eh, no nos alcanza con esto. Entonces la única opción es hacerlo en dos partes y literalmente es perder el doble de tiempo para una misma región no solemos tener. ¿Sí? Eso fue todo por hoy. Sí, vamos a detener